Imagina por un momento que existe una dinastía en la antigua China, tan antigua que su existencia misma está envuelta en misterio, una dinastía de la cual no se sabe con certeza si fue real o simplemente una leyenda creada por los primeros historiadores. Hablamos de la dinastía Xian. Durante siglos ha sido objeto de debate, con algunos convencidos de su existencia y otros que la consideran una creación literaria. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la evidencia histórica que tenemos es tan escasa que la línea entre mito y realidad se difumina por completo? La historia de la dinastía Xia es una de las más intrigantes de la antigua China. En los textos clásicos, como los registros del gran historiador de Sima Qian, se habla de esta dinastía que gobernó hace más de 4.0 años, pero las pruebas son limitadas y las dudas persisten. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? ¿Fue Xia una dinastía poderosa que fundó la civilización china, o simplemente un mito nacido de la imaginación de los antiguos historiadores? Hoy, vamos a sumergirnos en los misterios de la dinastía Xia, explorar las pruebas que se tienen y analizar si realmente existió, o si, por el contrario, todo fue una invención. Prepárate para descubrir un enigma que ha desconcertado a generaciones. El origen del mito. La historia de la dinastía Xia se presenta en los textos más antiguos de China, pero, a diferencia de otras dinastías, no está respaldada por evidencias claras ni registros detallados. De hecho, la única fuente que menciona a la Xia de manera explícita es el famoso Sigi, o registros del gran historiador de Sima Qian, escrito alrededor del siglo I a.C. Este texto describe a los primeros emperadores chinos, incluyendo a los de la dinastía Xia, pero la manera en que se menciona Xia deja muchas dudas. Sima Qian describe la dinastía de forma algo vaga, mencionando a los gobernantes y los eventos, pero sin detalles precisos sobre la duración de su reinado, ni sobre cómo se desarrolló realmente. Lo que nos queda es una historia que parece más una mezcla de leyenda y realidad. Por un lado, la Xia es presentada como una dinastía de gran poder, un gobierno centralizado que dio inicio a lo que sería la civilización china. Pero, por otro lado, algunos historiadores se cuestionan si realmente existió o si fue solo una invención para justificar el poder de dinastías posteriores, como la Shang y la Zhou, que sí dejaron registros más claros. A medida que los siglos pasaron, la historia de la Xia se fue distorsionando, añadiendo detalles fantásticos y quizás convirtiéndola en una especie de mito fundacional. Pero, lo que está claro es que la historia de la Xia no es tan fácil de definir, y te aseguro que las pruebas no son tan claras como podrías imaginar. Las evidencias arqueológicas a lo largo de los últimos 100 años. Los arqueólogos han realizado descubrimientos que podrían arrojar luz sobre la existencia de la dinastía Xia, pero la controversia sigue latente. Uno de los hallazgos más significativos se produjo en la década de 1950, cuando se descubrió la antigua ciudad de Erlitou, en la provincia de Honan. Los vestigios de esta ciudad muestran una organización avanzada, con palacios, templos y una impresionante infraestructura. Algunos investigadores creen que estos restos podrían corresponder a la dinastía Xia, basándose en la cronología aproximada y en las características culturales de los objetos encontrados como cerámica y herramientas que coinciden con lo que se describe en los textos antiguos. Sin embargo, este hallazgo no ha sido aceptado universalmente. Muchos historiadores y arqueólogos sostienen que, aunque los restos de Erlitou son impresionantes, podrían pertenecer a una cultura posterior, como la dinastía Shang, que existió después de la Xian. De hecho, algunos argumentan que la ciudad de Erlitou muestra similitudes más claras con las características de la Shang, especialmente en lo relacionado con la metalurgia del bronce, lo que complica aún más la atribución de estos hallazgos a la dinastía Xia. Existen otras teorías que sugieren que la Xia podría haber sido una civilización más descentralizada, formada por tribus nómadas, lo que explicaría la falta de evidencias concretas y su presencia en los registros históricos de manera ambigua. A pesar de los avances arqueológicos, la falta de pruebas definitivas mantiene el misterio en pie. Pero, incluso con todos estos hallazgos, algunos historiadores dicen que estas evidencias no son suficientes para probar que Xia existió realmente. ¿Qué opinas tú? El problema de la falta de registros escritos. Uno de los mayores obstáculos para probar la existencia de la dinastía Xia es la falta de registros escritos. A diferencia de otras dinastías chinas, como la Shang o la Zhou, que dejaron una gran cantidad de documentos, inscripciones en huesos oraculares y otras evidencias escritas, la Xia no dejó ningún rastro directo en forma de escritura. Es como si la huella de su existencia se desvaneciera en la arena del tiempo. Mientras otras culturas en la región
como los egipcios o los mesopotámicos, ya estaban desarrollando sistemas de escritura. En la misma época, no hay evidencia clara de que la Shia lo hiciera. De hecho, algunos historiadores afirman que sí existió. La dinastía podría haber sido prelítica, es decir, un periodo en el que aún no se había desarrollado la escritura. Esto ha llevado a muchos a especular si realmente fue una dinastía centralizada con una estructura de gobierno fuerte, o si, por el contrario, fue más una coalición de tribus, sin una organización escrita. La ausencia de estos registros ha alimentado la teoría de que la Shia podría no haber sido una dinastía real, sino más bien una leyenda o mito utilizado para justificar el origen de las dinastías posteriores, como la Shang. Sin documentación escrita, la historia se convierte en algo fácilmente distorsionable y susceptible a la imaginación de los historiadores antiguos. Imagina que un día, miles de años en el futuro, solo quedara tu historia contada a través de leyendas. ¿Qué tan real sería eso para las generaciones venideras? La influencia cultural y política de la dinastía Shia. Aunque la evidencia tangible sobre la existencia de la dinastía Shia sigue siendo escasa, su influencia en la historia de China no puede ser ignorada. De hecho, a pesar de las dudas sobre su existencia real, la Shia ocupa un lugar prominente en los textos históricos antiguos, y muchos de los relatos sobre la civilización china tienen sus raíces en esta dinastía, aunque a menudo de forma mitificada. En los registros del gran historiador de Sima Qian, la dinastía Shia es descrita como la fundadora de muchas de las prácticas políticas y culturales que definieron el imperio chino. Los emperadores de la Shia son considerados los primeros en establecer el concepto de mandato del cielo, una idea que luego sería adoptada y amplificada por las dinastías Shang y Zhou. Este mandato se convirtió en la base para la legitimación del poder imperial. El derecho de gobernar se basaba en la aprobación divina. Además, aunque no haya evidencia escrita directa, las tradiciones relacionadas con la organización política, las ceremonias y la estructura social de la Shia podrían haber influido profundamente en los gobernantes posteriores. En otras palabras, incluso si la Shia nunca fue una dinastía en el sentido que entendemos hoy, su legado cultural y político pudo haber dejado una huella profunda en las civilizaciones que vinieron después. Entonces, tal vez no necesitamos pruebas concluyentes para entender que la Shia pudo haber dejado una huella profunda en la historia de China. Aun si nunca fue una dinastía tal como la conocemos, las teorías modernas sobre la dinastía Shia. A lo largo de los años, el misterio en torno a la dinastía Shia ha generado diversas teorías, muchas de las cuales intentan desentrañar su existencia más allá de los textos históricos ambiguos. Las teorías modernas han tomado un enfoque distinto, sugiriendo que la Shia podría haber sido algo diferente a lo que tradicionalmente pensamos como una dinastía centralizada. Algunos expertos creen que la Shia no fue una dinastía en el sentido clásico, sino una confederación de tribus que compartían una cultura y una estructura social común. Esta teoría sugiere que la Shia pudo haber sido una federación de pequeños grupos que, con el tiempo, se fusionaron y fueron absorbidos por otras civilizaciones, como la Shang. Otra teoría moderna apunta que la dinastía Shia podría haber sido una cultura temprana que estableció las bases para las dinastías posteriores, pero que no logró dejar registros escritos duraderos. Aunque la falta de pruebas sólidas persiste, los avances tecnológicos están arrojando nueva luz sobre este enigma. Hoy en día, los arqueólogos están utilizando herramientas avanzadas, como el análisis de ADN antiguo y la datación por carbono, para examinar restos y artefactos de sitios como Erlitou. Estos métodos podrían ofrecer nuevas pistas sobre la cronología y la autenticidad de la Shia, ayudando a los investigadores a acercarse a una respuesta definitiva. A lo largo de los años, el misterio de la Shia ha estado atrapado entre mitos y hechos, pero la ciencia moderna podría ser la clave para finalmente resolver este rompecabezas. ¿Qué nos deparará el futuro? Al final, la dinastía Shia sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia de China. La falta de pruebas definitivas, junto con los hallazgos arqueológicos ambiguos y la ausencia de registros escritos, ha mantenido la incertidumbre sobre su existencia real. Sin embargo, el legado cultural y político que la Shia dejó, aunque pueda estar envuelto en mitos, ha influido profundamente en las dinastías que siguieron, como la Shang y la Zhou. La teoría de que la Shia fue un mito fundacional, o al menos una historia embellecida con el paso del tiempo, sigue siendo plausible, pero es un legado que perdura, aunque la evidencia sea escasa. Lo que es cierto es que, aunque los detalles exactos de su existencia continúan siendo inciertos, la historia de la Shia ha perdurado en la memoria colectiva de China. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la historia misma.
¿Cuántos mitos han dado forma a nuestra realidad? ¿Y hasta qué punto podemos confiar en los relatos que han sido transmitidos por generaciones? ¿Tú qué piensas? ¿Fue la dinastía Xia una realidad o solo un mito creado por los antiguos chinos? Déjame tus comentarios aquí abajo y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.